semana. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mejor hablar de ciertas cosas. Esa es la invitación para que conversemos, desmenucemos la actualidad de esta semana, proyectemos la próxima también. Participen, por favor, junto a nosotros. Esa es la idea con el hashtag en Twitter MHCC. Matías del Río salía ahí en la presentación del programa, ¿no viste? Comiéndome una galleta oblea. Aparte comiéndose la galleta oblea, no, con el celular. Está obsesionado con el live de Facebook. Estoy usando la herramienta. No estoy obsesionado, estoy usando. No, pero está muy bueno. Hiciste la previa del programa. Hicimos la previa, conversamos y presentamos a nuestros invitados de hoy a través ya de esta aplicación de Facebook, pero aprovechamos, si usted no estaba en ella, de presentarlos aquí ya sentados en la mesa. Él es Max Colodro, filósofo de profesión, ¿es así? Es panelista de Tele13 Radio, columnista de Diario La Tercera. Max, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Y Sebastián Miray es periodista del Diario La Segunda, que tiene domicilio periodístico, aparte de su diario, La Derecha, casi exclusivamente en los partidos de la oposición, ¿no? La mayor parte del tiempo. ¿No solo la UDI? No, la oposición en general, sin perjuicio que salgan otras contingencias, pero digamos que eso es como lo más recurrente en mi trabajo. Sí. Los pasillos de la UDI y de RN, eso es lo tuyo, por lo tanto, me imagino que por aquí partimos, que uno de los temas de esta semana es que estuvo a punto de alcanzaron a llamar a los bomberos. Entiendo que alguien alcanzó a apretar la alarma de incendio, pero alguien la alcanzó a apagar, sacó el extintor y apagó. ¿Hubo amago de incendio en los partidos de derecha? Siempre pasa un poco en los partidos de la derecha en nuestro país que hay como la alarma de incendio, pero todos sabemos que de alguna manera no se va a llegar a quemar nada o no se va a llegar a quemar mucho, finalmente entiendo supervivencia. Pero en este caso, en el episodio de esta semana, llama bastante la atención que quisieran hacer una medida de ese tipo. Expliquemos cuál es el episodio, porque lo damos por conocido. Lo que ocurre es que los diputados, un grupo de diputados de la UDI, quiso presentar un oficio ante el Servicio de Impuestos Internos para pedir que se investigara, se fiscalizara un mecanismo de financiamiento que Renovación Nacional tuvo hasta hace un tiempo atrás, que era una empresa que prestaba servicios para poder tener financiamiento del partido. Y lo hicieron en gran medida porque querían hacer un ajuste de cuenta un poco, porque Renovación, en su pleno derecho de tratar de salvar un poco la estantería en esta crisis política, empezó a desmarcarse de la UDI y criticar mucho esto de la mano blanda, que le llaman algunos, de no castigar a ninguno de esos involucrados. Entonces, como el ambiente estaba tan bien caldeado, evidentemente fue tomado como una agresión y se apagó rápido, pero... ¿Por qué crees que se frenó? Porque faltan 6 meses para la municipal y en este momento para una derecha que todavía no termina de encontrar su rumbo es un poco suicida empezar a apuñalarse antes ni siquiera estar de acuerdo en la lista. Y a mí lo que me llama la atención, y lo comentamos un poco antes de entrar al estudio, Matías, es que, bueno, el argumento de ellos es que fueron solamente un grupo reducido de diputados que presentó. ¿Pero me enteré por la prensa? ¿Eso no, podría no, decir no, una a mí no se trata, no estoy juzgando si les creo o no les creo, pero me cuesta un poco de trabajo creer o entender de que en la bancada de diputados más grande del país hay un grupo de 4 o 5 que literalmente se mandan solos. Sabiendo el daño, Max, que podría producir a la relación RN-UDI, los dos partidos más grandes de la oposición, la presentación de este oficio. Podría ser tirar una granada dentro de un partido y salir arrancando cuando estalle. Entonces es curioso lo que dice Sebastián, pensar que haya 4 diputados, sabiendo los efectos que va a tener, o 5, que lo vayan a hacer así sin contarle a nadie, sin que nadie más sepa. No digo que cuenten con la anuencia del partido ni del presidente de Larraín, pero suena curioso, ¿no? Es curioso, pero yo creo que más allá del incidente en sí mismo y más allá de si se logró desactivar o no desactivar a tiempo, te muestra cómo están las cosas dentro de la derecha, cuál es el mar de fondo que hay dentro de la derecha todavía, más allá de todos los esfuerzos que se están haciendo por converger en una instancia unitaria, Chile Vamos y sumar a nuevos actores. Al final del día tú te das cuenta de que las relaciones entre Renovación Nacional, o al menos de un sector de Renovación Nacional y la UDI, siguen siendo relaciones muy deterioradas. Y yo creo que ese es el problema de fondo que hoy día tiene la derecha, en buena medida. Bueno, hoy día, o el fin de semana, no, hoy día en el cuerpo político de La Tercera venía como un artículo largo, ¿verdad?, sobre Chile Vamos y lo difícil que ha sido constituirlo, como incluso desde como el documento fundacional, no es programático, pero de quiénes somos, desde dónde nos paramos, para dónde vamos, y que eso ha provocado muchísima tensión
en el grupo. O sea, lo de la UDI la semana pasada en estricto rigor fue salir a festinar por los diarios, el que Renovación Nacional también estaba de alguna manera involucrada en situaciones de eventual financiamiento irregular de la política. Sí, es poco de hermanos, es poco de amigos, estoy de acuerdo. Pero también es bien comprensible que la UDI quiera repartirse en este elenco los papeles porque no quiere llevárselos todos. Y la UDI se los ha llevado todos, no solo en Fiscalía, la que tiene más procesos avanzados, con personas involucradas y con formalizados, sino además que uno hace la pregunta rápida probablemente en la calle y le dice, dime un partido que esté vinculado a la UDI. Entonces, yo siento que me quiero poner los pantalones de los UDI, no de estos 5 parlamentarios, No, claro, pero que la UDI que tenga la inclinación a decir, a ver, nosotros no somos, no solo nosotros somos, sino que este es un modo operandi, habrá dentro del modo operandi más irregularidades que otros casos, en fin, habrá eventualmente cohechos o no, que eso es otro tema, pero también es humanamente comprensible decir, a ver, compadre, te has reído de mí durante un año, ¿cómo andamos por casa? Ahora, pero también es cierto que si tú miras lo que ha pasado, por ejemplo, dentro de la nueva mayoría, con todas las divisiones y tensiones internas que ha habido, no hemos llegado a la situación de un partido que sale a festinar, que al partido del lado le esté yendo mal en materia o se haya salido. A nivel partido no, pero a nivel nombres sí. Y todos indican con el dedo cruzados, pero nadie habla de una institucionalidad. De claro, la pelea entre Hugo Gutiérrez y Rossi, por ejemplo, en el norte es una pelea descarnada. Pero son generalmente entre 2 personas. Y lo que pasa con la derecha... Son anteriores y peleando una elección al Senado. Lo que llama la atención de la derecha chilena es que se supone que hay una nueva generación, al menos nominalmente, al mando de los partidos, pero siguen heredando los mismos hábitos antropofágicos que hemos visto en la derecha los últimos 20 años. O sea, no nos olvidemos que esta es una derecha que, si hacemos un resumen de los highlights de lo que ha sido esta tú dijiste hermandad, yo creo que más bien se parece un poco a Caín y Abel. Sí. Hemos pasado por acusaciones recordemos, de tráfico de droga, de consumo de tráfico de droga, hubo acusaciones de pedofilia, de corrupción. Es una familia que se trata muy duro. Oye, escuchemos la declaración de Monker, el presidente de Renovación Nacional. ¿Quién será mañana, cómo se dice, anfitrión en su casa de una comida para tratar de tomarse de las manos? La última cena, dice Sebastián Miray. Ellos esperan que sea la primera cena de una cosa fundacional. Sí. Bueno, escuchemos declaraciones que le hizo a la cooperativa respecto de este asunto de acusar por parte de la UDI también a la gente de RN en el tema del financiamiento de la política. Una cosa es la opinión política, y que yo me parece muy bien que cada uno la plantee, pero otra es iniciar un oficio de fiscalización contra el partido aliado. Yo nunca lo he visto, yo creo que no está en ningún anal anales de los congresos del mundo. Pero bueno, de repente por eso decía yo, a lo mejor esto o se levantaron mal o se pegaron en la cabeza. Se pegaron en la cabeza. En la UDI. Claro, porque mientras escuchamos yo les comentaba, una cosa es que si yo con un socio tengo un malentendido, una cosa es salir por la prensa, como lo hemos visto en el caso de Cabal, por ejemplo, los ex amigos Valero Compañón. Pero otra cosa, con quien pretende seguir unidos, seguir con un proyecto futuro, ir a impuestos internos a acusarlo directamente. Eso amerita preguntarle al socio si quiere seguir siendo socio o no. Bueno, pero eso es como cuando lo vimos vimos este episodio, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en pleno caso Spindex y se estaban acusando de armar un complot, de que estaban complotando supuestamente la mitad de Renovación para perjudicar la imagen de gobierno. No, es como lo mismo. Hay en la derecha esta pulsión de repente llegar a hacer un téngase presente, como decir, bueno, este tipo de cosas pueden pasar, si me pasa a llevar a mí. Están defendiendo la estantería, como digo, hace un año súper difícil. Bueno, y sin ir tan lejos, el senador Osandón hace un par de días atrás lo dijo abiertamente. Si la UDI no toma medidas, no aplica sanciones en estos temas, Renovación Nacional debe revisar la relación a futuro con su eventual aliado. ¿Pero qué hace ahí? No puede salir del pacto. Pero de alguna manera es algo que está instalado también. Ahora, y si hablamos de las dificultades de constituir a Chile Vamos como un referente, como se dice en política, en este caso de la oposición, y con aspiraciones de llegar al gobierno en la próxima presidencial, ¿cómo interpretas tú, Max, lo que salió a hacer Andrés Alamán con la propuesta de cambio de régimen de gobierno en nuestro país? Porque también se adelantó a un trabajo que se estaba haciendo en comisiones, que lo estaba encabezando Espina, en Chile Vamos, también respecto del régimen de gobierno. Y él sale por la suya con esta propuesta, que tampoco... Independiente de que sea una propuesta que podríamos conversar acá, porque es bien interesante, pero también es llevarse un poco la pelota para la casa. Bueno, ese es el sino de Alamán. De alguna manera
el tratar de jugar siempre en solitario. Yo creo que hay un riesgo alto en el sentido de que una jugada de esta naturaleza al final haga imposible discutir en serio el contenido y el fondo del asunto. Yo creo que la propuesta de Alamán es una propuesta interesante, pero al final lo más probable es que salgan los propios socios y los propios aliados de Alamán, incluso dentro de su propio partido, a dispararle precisamente porque trató de arrancarse con la pelota para la casa. Entonces yo creo que al final las formas terminan impidiendo un buen debate o un eventual debate sobre un Va a ser contenido. bien decidor cómo termina eso, Max, porque ahí lo que va a pasar finalmente es si Alamán obtiene el certificado del resto de su bloque para que su propuesta sea la primera, aunque se haya madrugado al resto, Claro, o si Chile Vamos va a ir nuevamente, como intentaban hacer en el episodio de la fórmula presidencial. No, tenemos que discutirlo de nuevo y vamos a sacar una propuesta nuestra, no puede ser la tuya. Ahora, lo que pretende Alamán, que juega este papel como de articulador, de político más viejo, de más experiencia, en su agenda está esta semana reunirse con los expresidentes Piñera, Frey y Lagos, para darle ese tono, darle Buscando ese algo más barniz, transversal. Más buscando transversal, la de transversalidad. articulador. Bueno, partió con Jorge Burgos, esto lo presentó en La Moneda. Su amigo. Es su amigo, muy cercano, entiendo, Burgos con Alamán. Parte por ahí la segunda etapa de esta carrera. Sin que mucha gente supiera que lo iba a hacer. O sea, no es anunció algo esa que... mañana, lo anunció esa mañana en una entrevista en... Radial. Una radio, sí, no sé en cuál. Tele 13 Radio creo Ahí que fue. fue, Y fue como hacia el final de la entrevista. Ya todo esto. A todo- Voy a ir donde el ministro del Interior a hacerle esta propuesta. Ahora, esta propuesta, vamos a ver, claro, qué lo secunda, porque si resulta que le fue bien con Burgos, yo supongo que a Burgos sabía que iba, o sea, esta cuestión estaría conversada, me imagino. Probablemente, claro. Si lo reciben 3 expresidentes, también en RN va a tener, o Chile Vamos, va a tener la disyuntiva de decir, lo dejamos a un lado porque es muy alamancista, pero si lo reciben todos, si le va bien, nos subimos a este carro porque el carro es bueno. Mira. O sea, ¿hasta qué punto va a haber, o hasta qué punto hay generosidad política para tomarlo en su mérito, la propuesta, y no en el cómo, no en las formas? Yo creo que en un clima y en un cuadro tan enrarecido y con tantas tensiones como el actual es bien difícil poder Ir al mérito de las cosas. ir al mérito de las cosas en una iniciativa que de alguna manera se te escapa por la libre. Es bien difícil. Yo creo que al final estas iniciativas son comunicacionalmente potentes en el momento en que se producen, pero al final la propia lógica política termina por matarlas inevitablemente. Sí, pero también se da en medio de la conversación de la Constitución, donde la oposición no estaba muy convencida de participar en todos los cabildos, un tira y afloja grandote, si vamos a participar, si no, si estamos validando una manera de generar una nueva Constitución que no nos representa, y al final este tipo de temas son los que se debieran conversar precisamente. Bueno, Sin duda. esto Sí, sí, implícitamente En lo indica constitucional. que Alamán es partidario de hacer una nueva constitución. No sé si completa 100% o hacer reformas, pero bastante profundas. Como Y de cambiar el régimen político. El régimen político, Con toda claro. esa implicancia va a ser súper complicado que Chile Vamos, si es que se concreta ese escenario que tú dijiste, que tenga acogida de los expresidentes y todo lo demás, va a ser súper complicado que Chile Vamos le quite el piso. Por eso. Y eso va a ser, además, tiene otra implicancia si nos fijamos bien, que se va a empezar a configurar un escenario donde uno va a poder evaluar si Chile Vamos finalmente se valida como un cuerpo autónomo suprapartidario o no. Si esa es la discusión que hay finalmente, si la derecha se une bajo una sola bandera o si finalmente cada una de estas repúblicas independientes empiezan a salvar lo suyo. Este es un revival del acuerdo de Ignacio Walker, Carlos Larraín. ¿Se acuerdan? Y eso a la UDI, nuevamente, probablemente no le caiga muy bien. No porque esté o no de acuerdo con la propuesta de régimen político que quiere plantear Andrés Alamán, sino que tiende o pone a RN con un ojo puesto en el centro, en la DC, tentando la DC, que no lo pasa muy bien en la nueva mayoría. Entonces, no sé si crees tú que va a afectar nuevamente la relación con la UDI. ¿Cómo se parará la UDI? Yo creo que va a afectar. Yo creo que, como te decía, yo creo que al final estas iniciativas, las jugadas en solitario al final afectan y sobre todo en la derecha afectan. Y además hay que agregar otra variable. Estamos inevitablemente a puertas de una campaña presidencial, de una pre-campaña. Y por lo tanto, todas estas jugadas van a ser leídas también en una lógica prepresidencial, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, la posibilidad de que Sebastián Piñera
Osandón o que el propio Alberto Espina salgan a darle piso, a ponerle piso político a la MAN en este tema, va a ser muy Es difícil porque es darle una ventaja en colocarse en mejor posición dentro de la Exactamente, carrera. entregar la ventaja, y como lo estábamos comentando justo ahora cuando se empiezan a medir la encuesta CEP de este año, o sea, se empiezan a mover todas las fichas a esta altura del año. Ahora, Alamán no es el único, ¿eh? Hace rato que hay varios de manera así aislada, pero si los sumamos, si googleáramos, ya Hablando son de esto. varios políticos que empiezan a hablar y analistas y cientistas políticos que es un tema más serio, de materia de otro programa probablemente, de la necesidad de un cambio de sistema político, del presidencialismo que tenemos ahora, este semipresidencialismo, con un primer ministro, con un presidente. Ahora, la gracia es que lo que plantea Alamán, por lo que estuve leyendo en su propuesta, es que es más fuerte que el presidente, así como que sea solamente una figura decorativa. Tendría la defensa, conserva poderes, las relaciones exteriores, los nombramientos de Contralor, en fin, ministro de Corte Suprema, las propuestas, es decir, sería bastante bien equiparado la fuerza. Hay otros políticos que han hablado de esto, ¿eh? ¿A ti te gusta salir un poco del presidencialismo? A mí me gusta, me parece una idea interesante empezar a asumir la necesidad de moderar el presidencialismo que hemos tenido en la historia de Chile, pero yo creo que también hay una variable que es importante considerar. Con una modificación al sistema electoral, y dado que no sabemos cómo va a afectar eso en términos de atomización de partidos, de creación de nuevas fuerzas, apostar a que el Congreso pueda seguir jugando un rol, o empieza a jugar más bien un rol en la generación de un gobierno que aspira a tener cierta estabilidad, yo no sé. Requiere muchos Eso, acuerdos. Sí, es un muy buen punto. Es porque una variable bien compleja. Le podemos preguntar también a Giorgio Jackson después, cuando hablamos de Revolución Democrática y de todos los pequeños partidos que van a ir surgiendo, suponemos, con la nueva ley Miren lo que electoral y de pasa qué con- manera armas mayoría, pero también es una pregunta. ¿Qué dice la gente cuando tienes a los parlamentarios súper cuestionados y decirle voy a dar el poder? Yo sé que esta es una discusión de súper largo plazo, Sí, claro. y quizás en el embrollo en el que estamos metidos ahora ya haber pasado un poco, pero ¿qué dice la gente de darle poder a los parlamentarios cuando son los más cuestionados? Pero Entonces, si imagínate que si entendí bien, la propuesta de la MAN incluye el cargo de primer ministro debe ser ratificado por el Senado, ¿no? Lo leí muy rápido, estaba en el Mercurio, me parece que estaba No, si ayer. le entrega al Congreso un poder de decisión Sí, por eso. sí. Imagínate la tensión adicional que implica para una elección parlamentaria saber que no solamente va a pelear por tener un piso para evitar o tener lo Podemos suficiente ir a para unas una cortes. Está votación. Giorgio Jackson esperándonos para el siguiente corte, sin dejar de hablar de Cabal en las últimas entrevistas. Muchachos, el tema Cabal está sobre la mesa hace mucho rato, pero la última semana, los últimos días, ha salido de manera muy explosiva con muchos corazones abiertos, ¿ah? De amistades rotas, de lealtades no comprendidas. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, la relación Valero-Compañón está clarísimo, pero más allá de esa amistad que está quebrada, aquí lanzan unas esquilas. Por ejemplo, el abogado de Natalia Compañón sostiene que a ella la entregaron desde La Moneda, la dejaron caer para que la presidenta subiera. Es decir, el caso Cabal definitivamente instalado en La Moneda, sí o sí, y eso parece ser una de las intenciones del entorno judicial, de los abogados, de la defensa de las partes involucradas, ¿no, Max? A mí lo que me da un poco la sensación es de que estamos viviendo el deterioro y la ruptura de las complicidades que son inevitables en este tipo de casos. Al final. Tarde o temprano. Tarde o temprano se empieza, como dijo una vez el general Mendoza, a desgranar el choclo. Yo creo que estamos viviendo un poco eso. Estamos viviendo una situación sobre la lógica de la sobrevivencia. Aparentemente hay un cambio de estrategia por el lado de la defensa de Natalia Compañón, en el sentido de decir, bueno, buena parte de la situación que está viviendo Natalia Compañón tiene que ver con lógicas políticas que apuntan más bien a un resguardo por el lado de La Moneda y de la imagen de la presidenta. claro, el resumen de lo que dice el abogado de Compañón, luego que salieron los otros dos abogados, es La Moneda y utiliza, porque dio dos entrevistas, en la segunda el viernes y en el Mercurio el sábado. A Natalia Compañón le impusieron dos abogados que venían del entorno de Isidro Solís, que fue ministro de Justicia de Muy Bachelet. cercano a Bachelet. Fue bien abogado de cercano la a presidenta Bachelet, si no me equivoco. ¿eh? abogado muy cercano. Y ellos atornillaban para el otro lado, fundamentalmente. Dice, y ahora se acabó el momento del silencio, dice Garafulich, y nosotros tenemos, también le hace una repasada a gente que no va a nombrar, dice, del segundo piso, que estaban en esta articulación, y dice, ahora se acaba el silencio y nos toca defendernos.
Ahora, hay dos Es heavy lecturas decir, ahí. ahora empieza la defensa de Natalia Compañón. Claro. Da la impresión de decir, antes era una máscara, pero lo que se estaba defendiendo no era Natalia Compañón. Pero es que yo no sé, porque alguien podría decir, va a decir cosas terribles de Michelle Bachelet. Y yo no creo que sea eso. Yo creo que La Moneda lo que quería es que este caso saliera de la prensa, Natalia Compañón hablara lo menos posible, declarara rápido ante la Fiscalía, y que no estuviera en los diarios y sacarlo de La Moneda. Y si Natalia Compañón y su defensa siente la necesidad de que ahora tiene que hablar más para poder hacer una mejor causa judicial para ella, digamos, una mejor defensa, evidentemente que pone de nuevo el tema en la primera plana de todos los diarios. Eso es súper complicado, Consuelo, porque en los manuales como de política de los gobiernos, cuando hay una crisis, lo primero es sacarlo de La Moneda. Y este es un caso que cada vez que lo quieres sacar vuelve a entrar. Y ahora, como tú bien decías, cuando las defensas tienen que cada una seguir su propio derrotero, va a ser bastante improbable de que aquí haya un poquito de paja. Es evitable, tú que estás armando un magíster en comunicación política en la Adolfo Ibáñez, que es profesor allí, Max, ¿es posible sacar o intentar o querer sacar de La Moneda, de un palacio de gobierno, un escándalo que de alguna manera, no la presidenta, pero que parte de sus implicados estaba en el palacio de gobierno y que otro de los implicados que estaba afuera es casado con el hijo de la presidenta o del presidente en cuestión? Pero además... Es imposible, no digo... Lo que da, las señales que da la defensa de Natalia Compañón apuntan no a la presidenta, sino que al segundo piso. Claro. Por lo tanto, te va a volver a instalar el tema en el corazón mismo de La Moneda y del entorno presidencial. Va a ser muy difícil si es que la lógica de la defensa que empieza a instalarse ahora apunta directamente al corazón de La Moneda, que el presidente, el gobierno no terminen pagando costos políticos muy altos también. Y que no le estén preguntando mañana en la mañana al vocero Díaz sobre este tema. Ese es el tema, porque finalmente impone una lógica que no termina nunca, donde tú quieres instalar otros temas y finalmente tú sabes, y si no sabes, no hace bien tu pega, que las 50 primeras preguntas de la prensa del punto de prensa van a ser sobre esto. Claro. Sí, súper. Bueno, pero por eso es inevitable. Querer sacarlo es sencillamente, y yo no creo que sean inocentes, van a querer, lo van a intentar, pero es imposible sacar esto de La Moneda. Y en las encuestas, hablábamos con Max antes de entrar aquí, las encuestas a la presidenta, no solo, esto ocurrió hace más de un año ya, y le afectaron, es evidente, pero las últimas dos o tres, Adimark, en algunas características particulares de la presidenta, en algunos atributos blandos, a la presidenta le afectó muy fuerte. ¿Te acuerdas cuáles eran? ¿Tú lo tenías? Sí, no, si uno mira las últimas 3 encuestas de Adimark desde enero a la fecha, la caída de la presidenta en atributos blandos, confianza, credibilidad, es muy fuerte. La presidenta se sigue cayendo y no se cae solo por temas que tienen que ver directamente con el caso Cabal, sino que con cuestiones que tienen que ver más bien con gestión, con la relación con el ministro Burgos, con cuestiones más bien de conducción política. Si la presidenta sigue viviendo una espiral de deterioro muy fuerte, más allá de los efectos que tiene el propio caso Cabal. Si tú fueras consultor, que afortunadamente no lo es, ya, pero si lo fuera, ¿cómo podría la presidenta recuperar esos atributos? ¿Son recuperables? No, yo lo veo difícil a esta serie. Está en un callejón. Para recuperar tendría que tener 1 metro cuadrado, 10 metros cuadrados con otro tipo de tema. Ahora, yo creo que al final a la presidenta y a los presidentes en general los ayuda un poco el hecho de que la atención hacia el final de los periodos presidenciales tiende a concentrarse en la sucesión, en las elecciones, en el próximo presidente, y eso descomprime un poco. Yo creo que eso eventualmente puede ayudarla. Oye, pero ¿estamos a cuántos meses de la elección municipal? 6 meses que... Y no hay elección. No hay elección, no sabemos de elección, no sabemos... Uno se pasa rollo en el diario. Claro, los periodistas nos dedicamos un poco a esto, pero no está el clima preelectoral. Bueno, por lo pronto vamos a ver aparentemente menos campañas, menos palomas, menos cosas, por otras razones. Pero no está el ambiente planificado para pensar y posicionar a los líderes. Y sabemos que la elección municipal es muy buen predictor a lo que viene después. Es muy importante, muy interesante para los partidos y las coaliciones tener un buen desempeño, ¿no? Es como los maratonistas que se preparan a una 10K, una 25K para llegar a la gran competencia de los 42. Es muy importante cuando marcan en las carreras previas. No, y tampoco tenemos una disputa por alguna plaza o grupo de comunas que uno pueda visualizarla como la gran batalla de esta elección, ¿no? Está como bien emblemática. Claro, está como bien poco sexy la municipal hasta ahora. Bueno, hasta ahora. Y lo reflejan también los estudios de opinión donde la gente... O sea, ¿quién sabe quién va a votar? Ni un interés en la municipal. Los votaciones locales, yo pienso, no sé qué dicen las últimas, bueno, no hemos tenido, con el nuevo sistema no hemos tenido en todo el tipo de elecciones, con este voto
voluntario y Pero nos inscripción. pasó el 2012. automática. Nos pasó el 2012. Tuvimos la municipal anterior. Ahí debutó. ¿Alcanzó a ser Sí, la municipal anterior? yo recuerdo muy bien que el gobierno de esa época decía, no, va a ser la elección con la mayor participación ciudadana y la Fue abstención menos. fue... Y es curioso, porque ahí sí que te debería importar en la elección de tu barrio, en la elección de tu cuadra. Pero ya es el nivel de desafección es gigantesco. Vamos a conversar de eso también con nuestro Por Dios que invitado. tenemos temas. Sí, Sí, entre sí, un montón de temas vamos a estar luego de este corte. Sigan participando, hashtag MHCC con el diputado Giorgio Jackson. Ya regresamos, espérenos. Estábamos conversando ya. Siempre conversamos mucho. No, pero está bien, si a eso los invitamos a ustedes en su casa, a estar en esta De eso se conversación. trata, eso se trata. Y pueden participar en esta conversación a través del Twitter en este hashtag MHCC, porque es mejor hablar de ciertas cosas, ¿no es así? Giorgio Jackson, muy buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Y todo. Son muchos. Ahí se nota, Y Consuelo. gracias. No, ahí se nota que es de la nueva mayoría. Se dice todos y todas. es como- La moneda y el monedo. Son tantos los temas y de distinta relevancia, otros de más actualidad. Partamos por el del Los avión, aviones, Los el aviones, avión. los pasajes, eso para Partamos por ese. abrir por ese, que es un tema... Ahora, yo quiero ser súper franco, no es el tema que viene Giorgio solamente. De hecho, la semana pasada, o hace dos... Me habían invitado, es verdad. Y yo no Un estaba par de fuera de veces. Santiago, porque, entre otras cosas, está encabezando algunas encuestas, por lo tanto, es un personaje que siempre vale la pena tener en esta mesa. Giorgio, está planteada la duda. Tú te fuiste, para algunos, o la denuncia, o el llamado, el título era que tú te fuiste a juntar firmas para tu movimiento, para tú, que quieres ser partido de Revolución Democrática, con platas que estaban asignadas a otra cosa, a la labor parlamentaria. Luego uno lee ese título y dice, qué chanta. Uno no se espera eso de Giorgio Jackson. Esa es la lectura rápida. Y tú hiciste varios descargos en el propio Sí. Twitter y después los has hecho. ¿Fuiste a eso? A ver, yo quiero descartar categóricamente esa afirmación que se intentó insinuar a través de un titular que era más o menos engañoso. Porque la tercera en este caso. Sí, sí. Porque lo cierto es que yo desde el año 2014, y así lo publiqué, no solo en como en la rectificación, el derecho a rectificación que publicaron en la tercera, sino también en las redes sociales, hay un documento público, que todos y cada uno de los viajes que yo he realizado desde que salí electo como parlamentario, es decir, o desde que no salí electo, sino desde que Asumiste. asumí, los viajes que he hecho por la Cámara de Diputados han tenido como función la labor parlamentaria. Y yo quiero resaltar esa función, o sea, yo quiero decir lo importante que ha sido el poder viajar para estas discusiones, porque todos los lugares a los que yo he ido, a todas las ciudades que yo he ido, toca que no tienen representantes en la Comisión de Educación. Entonces, cuando las organizaciones sociales quieren conversar sobre la reforma a la ley de inclusión, la reforma a la carrera docente, quieren que haya alguien que se sepa las leyes, ¿no?, cuando se están discutiendo. Entonces, los parlamentarios que no son de las comisiones, por lo general, no abordan o no están siguiendo el debate con tanto detalle. Y a mí me ha tocado ir en todas las ciudades donde yo he estado, en lugares donde no hay un parlamentario que pueda dar tan nivel de detalle en materias de educación. Entonces yo lo hago con gusto y me ha tocado coincidir con otros parlamentarios de la comisión que tampoco son de ese distrito. Entonces, aún así, ¿qué tendría de malo que tú recolectaras firmas? no, pero es que yo quiero dejarlo Pero separado. es que- Ese es otro debate. Pero lo que yo pasa voy- es que a mí me llamó la atención tu defensa. Yo encuentro que no tiene nada de malo. ¿Ok? Voy a así como plantear mi posición, pero en la mía, digamos, en la convicción a la que he llegado después de leer como toda la historia. Yo encuentro que no tiene nada de malo y que Jackson está en todo su derecho en hacer una pega política. Que en este caso... Siempre que declare, miren, yo voy a ir con pasaje porque yo necesito recolectar firmas para que en un partido político, porque esa es actividad política. Pero Y eso- Claro, pero por eso espérate, lo digo. por eso me llamó la atención la defensa, de decir, oye, no, si yo fui a labor parlamentaria y finalmente la labor parlamentaria puede ser cualquier cosa. igual lo era digo. cualquier cosa, porque te por eso lo juntaba ahí digo. como con Por eso lo digo. estudiantes, O sea, para mí tampoco no es era una cualquier cosa. O sea, no, yo de que no verdad era una actividad tan difícil de armar No, pero en ese mira, sentido. te pongo un ejemplo. Nosotros o sea, a mí me llegan muchas más invitaciones que las que puedo abordar. Me invitan de foros de padres y apoderados. Fui a un foro de la Confepa en la región, ahí en Aysén, donde tuve discusiones con sostenedores cuando fue la ley de inclusión. Y la verdad es que son debates súper fructíferos. Yo me doy el tiempo para hacer eso, porque para mí es la pega de activismo como político en torno a las ideas. Y no es misterio para nadie. Cada vez que yo tengo un viaje,
pesco el teléfono o mi equipo y les decimos a la gente, si es que tenemos, porque hay veces donde voy a lugares donde no hay gente de Revolución Democrática todavía, y llamamos cuando hay y decimos, chiquillos, tengo este foro en tal oportunidad con la Confepa. Coordinemos. No, llénenme la agenda y me sacan el jugo. O sea, porque yo voy con un propósito, ¿ya? Pero si es que me pueden llenar la agenda, llénenmela. Hay lugares donde he ido, donde vamos por temas de educación también y donde no están constituidos en Revolución Democrática, como cuando fui a Arica, cuando fui a otros lugares. Y no tengo agenda de Revolución Democrática después porque no hay nadie que me pueda llenar una agenda de esa naturaleza. Espero que a futuro tengamos en toda la región. Pero en este caso han sido de labor parlamentaria y por supuesto Pero que tampoco todos los las espacios acti- de pero después tampoco las los trato de actividades- llenar. Pero O sea, creo que entonces, porque aquí está la discusión de cuál es el límite donde termina la labor parlamentaria y donde empieza otra cosa. Esa es la discusión claro, que se está viendo. por supuesto, pero ese es otro debate. Si es que, al menos yo vengo llegando, no sé, fui a La Serena y fui con la exclusiva misión de ir a recolectar firmas por Revolución Democrática. Y esos pasajes los compramos nosotros en marzo, antes que saliera esta nota, antes que existiera esta polémica. Porque para nosotros hay que separar las cosas. Quizás el Comité de Asignaciones podrá decir una resolución, oye, también pueden ocuparla para las labores político-partidistas. Ahí tiene Y un quizás punto, puede estar ahí bien. hay un punto. Entonces, ¿Viene llegando a La Serena ayer? ¿Eso estás diciendo? Ayer llegué de La Serena. ¿Compraron cuándo estos pasajes? en marzo, antes ¿Los de compró sí, Revolución la semana Democrática? pasada, lo compramos como Revolución Democrática. Porque ahí la finalidad era ir a Era buscar exclusivamente firmas. esto. Pero ahí Pero hay un igual tú hecho- podrías haber armado una actividad, o sea, llega el Giorgio Jackson a cualquier región y puede armarte una reunión así con sostenedores, Por eso con te digo, universidades. pero o sea, el límite el límite es difuso, pero por eso te digo, los viajes que yo he realizado tienen como función la labor parlamentaria. Para nadie es misterio porque lo publicamos, sacamos fotos para las redes sociales, que una vez que hago un viaje, trato de que me llenen la agenda y llego muerto. Pero para botón de muestra, el año pasado, cuando ya había empezado nuestra recolección de firmas, tuvimos una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Araucanía, por los temas de la violencia en la Araucanía. Y ahí fuimos los parlamentarios de la Comisión a sesionar en la Intendencia. Estuvimos 6 horas, el 9 de noviembre. ¿Y qué es lo que pasó después de esas 6 horas? Fui a la plaza, me paré 1 hora con un megáfono a decir, hola, mi nombre es Giorgio Jackson, acá estamos con la gente de Revolución Democrática acá de Gualmapu, de Temuco, los invitamos a que conozcan nuestra página, no teníamos notario ahí, pero les pedíamos a la gente los datos para después contactarlo. Si es que alguien quiere o pretende que después de las actividades parlamentarias yo me quede parado o me envíen directo al aeropuerto a esperar 3 o 4 horas sin hacer nada, yo no sé cuál es el propósito. Disculpa, en resumen entonces, el viaje lo hiciste para labores parlamentarias, el otro fue lo que podríamos llamar una especie de bonus track entonces. Relleno, Obvio, pero el sí, pasaje claro. ya está comprado para un fin, que es la labor parlamentaria. Entonces, no hay un gasto extra, no hay nada extra, ¿Y simplemente le saco el jugo. por qué criticas tanto a Asbun? Que él quiere hacer labor parlamentaria también en Temuco. Él está haciendo, él hizo y por algo rectificó y tuvo que pagar sus pasajes de vuelta, fue escandaloso. Él está haciendo campaña política incluso al margen de lo que dice la ley, porque la ley dice que la campaña electoral tú la puedes hacer en un plazo determinado y él con recursos públicos está haciendo una campaña individual para ser senador. No, son casos que desde mi punto de vista, no sé qué opinará Max, pero No, yo estoy de acuerdo. son casos absolutamente distintos. ¿Por qué Entonces, eso no me queda tan claro que sean absolutamente distintos? Bueno, porque primero efectivamente la campaña tiene un periodo, tiene un plazo y si tú haces campaña fuera de ese plazo es una campaña ilegal. Ok, ya, pero después del plazo, pongamos. Y además estás ocupando recursos públicos para algo que en estricto rigor no es una labor propia, ni siquiera es estás cambiándote de región además. Ni siquiera tiene que ver Competencia con... desleal, pues, Claro, hacer campaña con plata de todos cuando hay tipos que no son incumbentes. Pero que hacer no plata, tienen- porque- la discusión yo creo que es más sencilla. Se supone que así como a uno le pagan para que haga su trabajo, se supone, yo no sé si tú lo vas a encontrar una definición demasiado ortodoxa a los parlamentarios, todo lo que se les paga o los beneficios que tienen es para que hagan ese trabajo, no otro. Claro. no Pero otro. como corolario, mira, yo me alegro que se haya elevado el estándar, porque nosotros hemos tratado de elevar el estándar de la transparencia en el Parlamento. Y a mí me encantaría que a todos los parlamentarios les pidieran que tuvieran un registro como el que nosotros hemos publicado de todas las actividades y que fuera honesto que también, además de las actividades de labor parlamentaria, uno aprovecha el tiempo, como al menos nosotros hemos dicho que lo hemos hecho, para otras funciones cuando así lo podemos Pero hacer. vas a seguir, Max. A mí o sea, yo en este tema, en el tema de fondo, finalmente estoy de acuerdo con Consuelo. O sea, tú no le puedes pedir a un parlamentario que no tenga actividad política, que no se relacione con su partido en las regiones a las cuales va. Vaya, más actividad política. Efectivamente, o sea, por ejemplo, los presidentes de partidos son todos parlamentarios. Tú le vas a pedir a los presidentes de partido que cuando viajan a regiones o a sus distritos o circunscripciones tengan prohibido juntarse con los militantes de su partido. O que se baje el avión y tome otro para hacer Yo solamente. creo que estamos todos de acuerdo porque tiene sentido común, Max, pero es distinto ir a una elección o a buscar una Pero es que elección Matías en un también, distrito. es que Matías Estoy de también. acuerdo. Eso es pero distinto. pero que Por no eso es el nosotros no hemos hecho eso. eso no es el caso. No es el Yo caso. he dedicado que- mucho tiempo de mi fin de semana y de todo, desde el año 2014 hasta ahora,
para ir a regiones donde no son mis electores, ¿a qué? A hablar sobre los temas educacionales. Esa es mi labor, y además en los espacios que nosotros encontramos en la agenda aprovecho de juntarme donde hay con miembros que están empujando el mismo carro. Yo me siento orgulloso y espero seguir haciéndolo. Oye, independiente de lo que pensemos acá en la mesa, el artículo original en realidad no es de La Tercera, es de Kilómetro Cero, que es un medio de periodismo de la Católica, de los estudiantes. Entonces eran alumnos de cuarto año. Quisiera nombrarlos porque pucha, los estudiantes se sacan la mugre haciendo artículos acá. Javiera Zacarelli y Francisca Chondo, que son alumnas de Pedro Ramírez, que estuvo la semana pasada aquí de CIPER. Pero bueno, es un artículo que no es centrado solo en Giorgio, es bastante más interesante, diría yo, que los otros que vimos en la prensa, más largo. Bueno, y citan a Daniel Muñoz, que es secretario ejecutivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que ve todos estos temas. De hecho, tus viajes lo está viendo también ese consejo. Y le preguntan, ¿se pueden usar los viajes para labores que involucren al partido político? Y Muñoz dice, derechamente no. Sí, yo hablé con él. Está prohibido, las asignaciones están específicamente enfocadas y no se pueden mal utilizar. Yo hablé con Daniel, y él me Daniel? dijo que esta pregunta se le hicieron específicamente con respecto a un presidente de partido que viaje por las regiones sin labor parlamentaria. Él me dijo eso. En contraste de lo que dice, por ejemplo, Miguel Landero, que es el secretario general de la Cámara, que cita el artículo de la Ley Orgánica Constitucional que dice que los parlamentarios, dentro de la labor parlamentaria también están actividades políticas. Y sale muy amplio. Sí, pero ahí hay un... Entonces, yo lo que hice, y porque no es que el Comité de Asignaciones me esté investigando o la comisión, yo puse mis antecedentes. Yo le dije, como que me autodenuncié, dije, vean todo lo que yo he hecho, porque con la seguridad de estar haciendo ¿Vas a seguir lo correcto. haciendo lo mismo? Nosotros ¿Vas a esperamos seguir... A ver, la pregunta Giorgio, sería si ¿cuándo es tu haría próximo lo viaje? mismo de nuevo. ¿Cuándo es tu próximo viaje pagado con plata? yo me siento del muy Parlamento? orgulloso por el ¿Cuándo- trabajo que estamos haciendo. ¿Cuándo es tu próximo Todavía viaje? no tengo viaje Ya, agendado el con siguiente, respecto... pongámosle que sea Coquimbo. Al O sea, próximo el que siguiente viaje- es Antofagasta, que lo vamos a tener, pero es con fondos financiados de Revolución Democrática. No, yo me refiero a nosotros. Los otros no tengo ninguno planificado. Ya, pero y yo ¿piensas puse los hacer una antecedentes. combinatoria? O sea, a ver, Seguir llenando tus espacios libres de la labor yo le presenté parlamentaria, esto al Comité de Asignaciones. Sería prudente esperar a la ratificación de lo que nosotros estamos seguros que va a salir de esto. ¿Y si que no es- ocurre eso? Si no ocurre, por supuesto que es un cambio en el criterio. Es un cambio y es un precedente. Pero con los criterios que hay O ahora sea, un todavía- criterio que, ojo, significaría que ningún parlamentario se podría juntar con los miembros de sus partidos políticos a la ciudad, a los distritos un distintos a los que va. canibalismo O sea, terrible. ojo, Es absurdo, ese sería el criterio. Yo no creo que vaya a salir algo así. Por lo tanto, si es que sale algo así, chuta, todos los parlamentarios vamos a tener que tener una agenda súper restrictiva al momento de ir. ¿Y qué si es que nos juntamos a tomar un café con alguien que es de un partido? Va a ser súper extraño. Yo tengo dos dudas ahí. Una, la misma Pero creo que pregunta- no íbamos a hablar solo de esto. No, pero es que uno se pero yo tengo entusiasma. una sola Nos duda que podemos me quedar hasta No, tarde. obvio, dale, Han dale. salido temas interesantes al respecto. Una sola duda que da vuelta a la pregunta es de tú recién, Matías, que si vas a hacer otro viaje. La pregunta sería si lo volverías a hacer tal cual como lo hiciste todos los episodios que te estaban cuestionando. ¿Lo harías de nuevo tal cual o tendría algún tipo de... Quizás debimos haber el primer día haberle presentado nuestra agenda al Comité de Asignaciones para que nos diga, oye, esto está en orden, porque yo creo que sí va a ser. Pero yo no tengo una bola de cristal en la que iba a saber que alguien iba a interpretar una cosa como la que se interpretó. Más encima totalmente teledirigido, porque... ¿Tú crees que había un ánimo de revancha en eso, no? Porque se quedó caras vemos, corazones no te sabemos. Lo he pregunto porque repetido queda varias la- veces esta semana. Te pregunto porque queda la idea de que a los parlamentarios como tú, que tienen un perfil más novedoso, más díscolo, se les cobra más caro esto. Te Yo han digo que echado mucho en cara esta- la noticia era mucho más jugosa si tenía como protagonista alguien que ha intentado elevar junto a otros las normas de Una transparencia. pregunta, Que si no- si uno ve las encuestas, en las últimas dos encuestas, la de hoy, que vemos esta de CADEM, vimos la última CEP. Bueno, pero explica qué pasa en la de Cadena, Que lo dijimos, si no me ha parece, salido. ¿no? No la mencionamos en la primera La parte. mencionamos, pero no la hemos, Le mencionamos que no la hemos detallado. salió esta noche, que es una nueva tipo de encuesta que hace Tele 13 con CADEM, que va a ser mensual de ranking de los políticos con más futuro, mejor evaluados. Sale George Jackson en primer lugar con un 57% y el menor nivel de desaprobación del 34%. Le sigue Isabel Allende, Piñera, Insulza, Orrego, Sandón, en fin. Pero está bastante arrancado George Jackson. La pregunta que surge después de esto es por qué a Revolución Democrática le ha costado tanto armar su partido, que es el tema que subyace el juntar anterior. las firmas, Evópoli tiene partido ya, pues que rechazaron 2 o 3 regiones. ¿Por qué uno puede decir, tienen a George Jackson, va a ser coser y cantar?
A ver, ¿Quiere decir que la propuesta entonces no está consistente? ¿La gente no la ha comprado lo no, suficiente? no creo que sea así. A ver, partamos por los plazos. Nosotros partimos 6 meses después que los partidos, como por ejemplo el caso que pusiste tú, de Bópoli. 6 meses después partimos. Y recordemos que tuvimos 2 meses extra de demora porque nos refutaron el nombre de Revolución Democrática en el CERVEL. Pero más allá de eso, nosotros venimos haciendo una curva creciente. Los meses de enero y febrero son meses casi muertos y en marzo hemos redoblado las firmas que habíamos juntado antes y yo estoy convencido que nos vamos a constituir como partido. ¿Pero es más difícil de lo que pensaste? Mucho más difícil. Es cierto que de repente hacen eventos que a los que va mucha gente, hay artistas que sí, pero a la hora de filmar son muy pocos los que... Yo no diría que son pocos, son menos de lo quizás las expectativas que nosotros nos fijamos, y uno siempre expreso de las expectativas, pero al menos nosotros estamos tranquilos en el sentido de que nuestros plazos nunca estuvieron enfocados, por ejemplo, full en la municipal. Nos encantaría tener un par de regiones para la municipal, pero nuestro foco está puesto más en el mediano y largo plazo. Somos un proyecto que esperamos tener mucho más largo plazo eso es que eso. interesante, porque ustedes necesitan, o sea, cualquier movimiento que quiera constituirse como partido necesita 3 regiones. Y ahí podría presentarse en las Ahora municipales puede presentarse y después en puede una. seguir. No, en una región, después del cambio al... ¿Con una basta? Con una basta, pero la idea es que uno se expanda porque solo puedes presentar candidatos en esa región en la que estás Claro, pero constituido. después puedes seguir juntando las firmas. Por o sea, eso, no es que nosotros, quedes ahí yo estoy convencido encapsulado. que sí nos vamos a juntar. ¿Y en cuál ya sí llegaste? ¿O en cuál crees que vas a llegar? vamos a presentarlas todas juntas. No queremos levantar falsa como ¿En cuál expectativas estás a todavía. punto? Pero tenemos harto centrado en el norte. Por supuesto que también estamos poniéndole mucho esfuerzo a la región metropolitana de tenerlos antes de los plazos. Y también en un par de regiones en el sur donde esperamos también estar constituidos. Pero ¿Están poniendo están entrando el diente al norte? tenemos ¿O les está fichas yendo importantes, mejor en el tenemos norte? fichas importantes en el norte. ¿Y tiene que ver con el rediseño del mapa electoral o no? Probablemente, A porque ver, dicen que el norte es supuestamente la zona menos difícil para poder elegir... Max, ¿por qué eso? Sí, efectivamente, en términos de cantidad de votos, va a costar un poquito menos en el norte que en el centro y en el muchos sur. interesados para esas zonas. Hay algunos que dicen que este mapa fue hecho a medida, traje medida, por los partidos más de izquierda que en el norte les va mejor. Pero eso es para la parlamentaria, no es para la O sea, por eso nosotros nos estamos enfocando mucho más, o sea, yo creo que un termómetro para nosotros al menos En mediano va a plazo, ser claro. más en la parlamentaria que en la municipal. En la municipal va a ser súper acotado Pero lo que nosotros me podamos imagino que en presentar. concejales van a Vamos en presentar algunos candidatos. lugares, pero como te digo, no queremos poner la carreta delante de los bueyes. No somos un proyecto que esté poniendo en su página web, oye, vengan todos los que quieran ser candidatos, porque también queremos poner ojo. O sea, un candidato que después puede ser un fracaso al momento de ser concejal o ser alcalde, tampoco nos interesa. Nos interesa que la gente igual tenga trayectoria, tenga un equipo armado, que tenga apoyo de base social. ¿Y en la parlamentaria y eso es lo que queremos hacer. piensan? En la parlamentaria, ahí ya estamos perfilándonos con un poco más de expectativa. Yo creo que va a ser un mejor termómetro. Ya tenemos varias personas que están empezando a trabajar en esa materia. No me piden, por Sí, favor, ahora anticipar pidan, nombres. pero algún Porque los candidatos en Revolución Democrática se eligen democráticamente. Ya. Así que todavía no podemos ¿Piensan llevar develar nombres. candidato a senador o solo a diputados? Yo espero que en ambas cámaras, en el Senado Es mucho más difícil. por supuesto más difícil, pero yo espero que en las dos cámaras presentemos candidatos mucho más fuertes a nivel de Cámara de Diputados, pero por eso yo me saco el sombrero por los voluntarios y militantes de Revolución Democrática que están recorriendo todas las calles, las plazas, encontrando firmas, porque la gente es muy escéptica. Dice, oye, la política ya no quieren saber nada de política, y nosotros lo que le hemos dicho, ya ha empezado ¿Cómo te ha afectado en ese sentido convertirte en político? No, a mí, En términos de que la gente a mí la gente en la quizás calle, agarra más a mí la gente en la distancia. calle me Para saluda y me firmar. felicita. No, pero para firmar. Claro, lo que pasa es que me felicitan y yo les digo, pero usted me felicita y después me deja solo. No quiere sumarse al trabajo. Y la gente dice como, oh, chuta, y ahí agarran conciencia, porque lo que les decimos es que si es que no hay alternativas, o sea, si no apoyan o no se involucran con la alternativa, y se están quejando hoy día del sistema político, van a llegar las elecciones y van a ver exactamente la papeleta con las mismas siglas que han visto siempre, que quizás hoy día no las interpretan. Entonces, dense la oportunidad de una alternativa, porque si no, después van a decir, no quiero ir a votar. ¿Y qué es a quién favorece el no ir a votar? A los incumbentes. ¿Por qué? Porque tienen que ser electos por menos personas. Entonces, mientras menos votantes, más, entre comillas, de lo mismo, más incumbente. Entonces, nosotros, si quieren cambiar a la gente, yo no los puedo sacar. Cuando la gente me dice, saquen a esos viejos, yo no puedo sacar a nadie, la gente lo puede sacar. ¿Cómo se ve desde Revolución Democrática lo que está pasando al otro lado? Lo que está pasando con Evópoli, con Amplitud, con los sectores, con los grupos nuevos emergentes en la centro-derecha.
Yo creo que ellos están haciendo apuestas distintas. Una es Evópoli, que está dentro en el fondo del bloque de Chile Vamos, y otro es Amplitud, que generó un quiebre, ¿no? Un quiebre que a mí me parece más interesante desde la perspectiva de lo que ellos han venido planteando como de una postura crítica. Ellos decidieron como dar un paso al costado y formar un referente distinto. A mí me parece más que... Con Ciudadanos. Claro, con Ciudadanos. Me parece que ellos tienen una identidad, ¿no? y son coherentes con esa identidad. Con Evópoli creo que es más parecido a lo que existe dentro de la coalición de Chile Vamos. Y en todo ese mapa, ya sé que tienes que definir los candidatos democráticamente, pero ¿cuál es un piso, un buen resultado de la parlamentaria para ustedes? Yo soy muy ambicioso, pero no quiero... Pero ponle un desde y un hasta. Yo creo que deberíamos ser capaces de elegir más de 6 o 7 parlamentarios en Revolución Democrática. ¿Diputados? Parlamentarios en total. Yo creo que una cosa es Más de la 6 o 7. municipal, que claramente el horno no está muy caliente, pero se debería ir calentando. Tú dices, pero nosotros apostamos al mediano plazo en las parlamentarias. Y dices, ojalá no tengamos las mismas siglas, RN, UDI, DC, PS, que tengamos, ayúdennos a que haya siglas nuevas. Pero en la presidencial es bien difícil que aparezcan nombres muy nuevos, porque todo indica que las cosas se van solidificando de otra forma. ¿Tú eres de los que con Lagos por ningún motivo? Como hay algunos, o no por ningún motivo, pero... O sea, ha dicho cosas bien duras, dijo que Lagos sería un retroceso. A ver, nosotros queremos... Porque a lo mejor vas a terminar Lagos Piñera y vas a tener que votar por Lagos. A ver, nosotros estamos trabajando por construir... ¿O me equivoco? Estamos aquí me voy a ir con Piñera. Nosotros estamos trabajando por evitar ese escenario. No, de verdad, nosotros estamos trabajando por evitar ese escenario. Es cierto que hoy día no hay caras visibles que uno diga, mira, acá está la carta de triunfo. Pero nos encantaría poder trabajar por evitar esa elección binaria. ¿Quién te gusta? Eso. A ver, hoy día no tenemos el candidato o candidata, de verdad. Me encantaría decirles, oye, tengo mi polera acá abajo con un candidato. El tuyo, no el de RD, el tuyo, no el de tenemos la candidato. tuya. ¿Pero alguien te entusiasma fuera de los integrantes de selección binaria? ¿Alguien te puede llegar a entusiasmar, Guillermo, como dice Matías? Que empieza a emerger, Guille como que se está ubicando en la foto. A ver, yo puedo tener muchas coincidencias programáticas, pero creo que hay un vacío. Si eso es algo dramático, no es una cosa como que uno se sienta orgulloso de decir, mira, no me gusta este candidato, no me gusta este otro. De repente la gente, cuando uno hace una crítica a un expresidente en este caso, dice, oye, pero ¿qué? ¿Acaso no tenías tu alternativa? Me encantaría tener una alternativa. No va a llegar a través de un embarque por Valparaíso que se va a hacer un container con personas nuevas. Son las que están. Yo no te voy a decir que te juegues por el nombre. Matías, dime 3 nombres con los Matías, cuales tú, no te digo que saldrías a hacer fiesta, pero que votarías sin disgusto. Dame 3 nombres de chilenos. Isabel Allende, por ejemplo. Matías, mira, yo creo que Vas a estos son los verlo, momentos, en estos momentos de crisis en los que, más que el candidato o candidata, honestamente yo prefiero que se arme un proyecto en torno a ideas, en torno a cuáles son las cosas que se quieren hacer, que sean nítidas, porque hoy día de los candidatos que hay, de Isabel Allende, quizás del senador Guillé, yo no tengo tan claro qué es lo que le están proponiendo al país, más que la cara que pueda ser carismática o no. Y detrás de ese proyecto, que haya alguien que lo pueda encabezar. Claro que lo que proponen Eso es lo que queremos. No está tan claro. No sé, yo nunca me hubiera imaginado que la nueva mayoría iba a defender el control de identidad, por ejemplo. Entonces, no está tan claro lo que defiende la nueva mayoría, porque es un bloque muy heterogéneo. No es un bloque homogéneo, yo no sé lo que opina. Si el PC presenta un candidato. Entonces, las formas de decidir internamente... Sí, porque si se van, perdona, estaba pensando en tu mundo ideal, digamos, en que hacen un programa primero ya las primarias, pero después hacen un programa y todo en conjunto. Y que hay una persona que quizá hoy día no sea tan visible. Pero ahora están todos bajándose de las primarias y ya a nadie le gusta tanto el modelo, nadie quiere primaria. Entonces va a haber que jugarse por los candidatos en la previa hasta la primera vuelta. Son mayores de 35 años. Bueno, por eso nos queda un poquito más de tiempo para encontrar un candidato o candidata, quizás no de Revolución Democrática, ojalá lo tengamos, pero si no lo tenemos con otras fuerzas, decir, mira, acá hay una alternativa a lo que se pretende plantear de las fuerzas que han estado más tradicionalmente. Más cerca de los comunistas. ¿Construyen alianzas con algún sector? Es que, a ver, el Partido Comunista, con quienes nosotros hemos trabajado muchas reformas, con quienes nos tocó movilizarnos en la calle, tomaron una opción política, en este caso de pertenecer a un pacto, que nosotros no compartimos, porque se ha dado como la consecuencia a lo largo de estos 2 años y un poco más, que se han dado a conocer y han florecido. ¿Se dice florecido? Sí. Sí, muy bien.
Mil flores, mil Educación de- flores. Educación de calidad. que ha florecido, todas las diferencias que muchas veces se dijeron desde el principio y todas las ambigüedades que de repente estaban en el programa con titulares muy como interesantes que nosotros apoyábamos, se está mostrando que tienen posturas distintas que no logran consenso. Es esa forma de juntar o pegar una mayoría como con pegamento y como que se va desarmando, para nosotros no nos identifica como proyecto político. Entonces, nosotros estamos tratando de armar algo distinto. Todavía no sabemos ni cómo, ni para cuándo, ni quién lo va a encabezar. Pero déjennos hacer ese esfuerzo. O sea, no nos presionen a elegir entre lo que ya está porque no nos hace sentido. ¿Un nombre te parecería descabellado? No es la palabra. ¿Te agradaría, irías con gusto a algún meeting de Fernando Atria? Yo me siento muy interpretado ¿Como candidato a la presidencia? por las reflexiones que hace Fernando Atria, más como académico, más como filósofo político, por así decirlo, y nunca me lo habría imaginado como un candidato ¿Por qué no presidencial. dijiste? ¿Se te ocurrió? ¿Dónde lo Por leíste? por dos cosas. Pero yo le creo lo que es un libro. Por eso, porque él tiene en relación desde mucho tiempo. Yo tengo desde- mucho respeto, lo admiro en términos intelectuales. Ah, que Atria fuera candidato de RD. Sí. No, pero él es Atria miembro, es socialista. él es miembro del po. Partido Socialista No, hace 3 o 4 no, años. yo no digo DRD. Un nombre que emerge, porque está Él diciendo entusiasma, nombres que buscando hoy no un candidato están. No, él me parece una persona como... Y él estuvo con diciendo, quien tengo ¿ah? mucha sintonía En la última elección, en la última ideológica y política. Pero él... entrevista, Sí, él dijo que tendría que entrar a la cancha, no como presidenciable, sino que él dijo que era hora quizás de él probarse en un cargo, ir a una elección, algo así entendí yo, que a lo mejor se presentaba. El otro nombre que está sonando por la izquierda de la nueva mayoría es Cristian Cuevas. Yo le tengo tremendo respeto y admiración a Cristian Cuevas, Aparentemente habría dirigente sindical, renunciado ¿Al PC? de mucho al tiempo. PC y a la agregaduría laboral en España, precisamente para empezar a encabezar un proyecto en ese sentido. A ver, los dos nombres que me acaban de dar son personas con las que yo me Entusiastas al día. me entusiasmo como personas, como referente. Pero hasta el minuto no están como cartas sobre la mesa. ¿Tú crees que la gente sabe que RD no es parte de la nueva mayoría? Yo creo que lo hemos tratado de dejar claro. De hecho, en ningún comité de los días lunes hemos estado presentes ahí, no tomamos decisiones a nivel de gobierno. Lo que sí, y desde el principio lo dijimos, desde incluso el momento en que en segunda vuelta apoyamos entre Evelyn Matei, que era un proyecto que no nos identificaba en nada, y el de Michelle Bachelet, nosotros dijimos, mira, los temas de educación que están ahí planteados, al menos en los titulares, son lo que nosotros venimos planteando. Una nueva constitución es lo que nosotros planteamos, una reforma tributaria es lo que nosotros planteamos. Bueno, de hecho no están en el gobierno, pero sí están en el Ministerio de Educación. Y nosotros en Pero lo educación digo dijimos, vamos por la reforma. Lo Vamos digo a también jugar por la identificación que probablemente hace la gente, y también estoy pensando en el trabajo que hacen para tratar de recolectar firmas con la bancada estudiantil, donde son fundamentalmente parlamentarias comunistas. Es que, entonces, no claro. sé si la gente te identifica A y mí al dice menos la nueva mayoría. La gente al menos cuando me reconoce en la calle nunca me menciona el hecho de que nosotros seamos de gobierno, porque en la mayoría, o sea, como de los temas polémicos, hemos marcado diferencias. O sea, sueldo mínimo. En la reforma tributaria votamos un par de artículos en contra porque nos parecía que no avanzaban lo suficiente. En materia de reforma laboral, ahora con el control de identidad preventivo, que han sido temas súper polémicos, nosotros abiertamente hemos mostrado nuestro rechazo y nuestra crítica a la política que ha tomado el gobierno. ¿Qué crees que va a pasar con el control a todo esto cuando llegue a la Cámara? Yo espero, honestamente, que se rechace para un tercer trámite y eliminarlo de frentón. Y si no, no sé, tomar todas las medidas que existan. ¿Pero has tomado el para- feeling de cómo está la Cámara? Está muy dividida y lamentablemente el gobierno está tratando de ejercer mucha presión sobre sus parlamentarios con los mecanismos que tiene un gobierno para presionar a sus parlamentarios, que son hartos. ¿Cómo mejoraría ese proyecto? Porque hoy día existe control de identidad. Esa es en la realidad del Chile de hoy, sin ley, olvidémonos de esta ley. Existe control de identidad. Y existe de una manera bastante más restringida, bastante más dura de lo que plantea ese proyecto. Por ejemplo, hoy día se exigen carnet de identidad. Y este proyecto te pide o te multiplica en varias veces las alternativas para No, pero hay una diferencia, identificarte. Matías. Hay una diferencia. El tema es que... Lo regula, te quiero decir. Regula al una revés. realidad que hoy está. Yo creo que lo desregula. ¿Por qué? Porque el control de identidad preventivo que existe hoy requiere de una hipótesis por parte de Carabineros. Es decir, una hipótesis de sospecha o una hipótesis de aglomeración o que vas a conseguir información del delito que estás tratando de perseguir. En este control de identidad nuevo se eliminan las hipótesis y Carabinero tiene la facultad de a cualquiera y como quiera sin fundarlo en ninguna hipótesis, Solo el de poder criterio- solo el interrumpir criterio- el tránsito de las personas. Por ejemplo, en la feria la gente no anda con carnet. Uno va a la feria y la gente no está con el carnet. pero hoy- Y si no estás con el carnet por tu sola, muchas veces por la apariencia,
en una sociedad tan clasista como la nuestra, le van a pedir la identificación a una persona, van a dar sin identificación. Te llevan a la comisaría 4 horas. Está bien, pero antes de eso hay que decir los datos duros, que son no solo el carnet de identidad, puede ser pasaporte, tarjeta nacional de estudiante, puede ser, hay un montón de carnet de manejar. El tema es medio. que queremos tener un Estado represor. Hoy los como... carabineros entiendo que no tienen obligación de identificarse, mostrar su placa y decir de qué dotación. La nueva ley sí. Yo estoy poniendo solamente los datos duros para evaluar. Sí, pero por encima de eso, la duda es que es de eficacia la medida. Ya, estoy de acuerdo. Porque se supone que todas estas medidas, agenda corta, agenda larga, agenda mediana, es para bajar los índices de. Lo que dice Max, está delincuencia. bien cuestionado en la efectividad de la medida. Claro, porque en el fondo, ¿cómo vamos a valorar esto si es que esa norma se aplica? ¿Vamos a estar sujetos a un ejercicio de ensayo de error, sujeto al criterio del funcionario de turno, ¿no? O sea, porque finalmente... Sí, y van a tener que entregar informes cada 3 meses, que fue otra exigencia que hizo el Instituto de Derechos Humanos, junto con la identificación por parte del PDI o el Carabinero, y decir cómo ha funcionado trimestralmente. A mí no me gustaría que solo nos quedáramos con el argumento utilitarista, que yo creo que es válido, en el sentido de que esto en ninguna parte del mundo ha demostrado que disminuye la delincuencia, que ya se hacen más de 1 millón de controles de identidad. Bueno, pero yo no me quedaría solo en el argumento utilitarista. Al fondo yo voy al fondo de la restricción de las libertades. El segundo argumento utilitarista es que esto en el fondo ya se hacen. El tercero es que ya se hacen y se disminuyen tiene una funcionalidad. El tercero es que desvía el tiempo de Carabineros. O sea, Carabineros, en vez de estar en las poblaciones recorriendo con medidas disuasivas, va a estar teniendo que jugar a la pesca milagrosa en esta materia. Pero a mí me gustaría el argumento de fondo. Existen quienes quieren un Estado que a toda costa y restringiendo las libertades de las personas más básicas, como es la de tránsito, proteja la propiedad privada, ¿ya? Porque esto es como todo en torno a una exacerbación de la protección a la propiedad privada de las cosas, versus un Estado en lo garante social muy disminuido, ¿no? El Estado subsidiario en las otras materias. Y yo creo que son nítidas las dos definiciones ideológicas. Hay quienes dicen, no, en lo otro hay que tener una protección más básica, sin tanta intromisión en las libertades básicas de las personas, pero mucha garantía en los derechos sociales. Ahora, son formas de ver la sociedad distintas, y yo creo que eso se tiene que exponer. Pero no hay solo dos, sino que hay matices. Y los matices, combinaciones lineales de lo otro, obvio. Hay grises, obvio. Porque de hecho, todos de alguna manera y en algún momento cedemos algunas de nuestras libertades en pos de, por ejemplo, de seguridad o en pos de otras cosas en común, ¿no es cierto? Obvio, respetar las leyes es ceder un poco de tu libertad. Sí. ¿Y por qué tú lo pones sencillamente como la defensa de la propiedad privada? Sencillamente hay algunos que estarán a favor de esto. Yo no estoy a favor, básicamente porque me parece que es una medida pésima, está comprobada y que es muy poco eficaz y qué sé yo, ni siquiera da para el mérito de lo otro. Pero hay algunos que estarán a favor pensando en que les va a dar más seguridad andar por la calle cuando vea que haya, que opere de una manera disuasiva. Para que eso funcionara, tendría que, como dijo yo recién, tendría que haber mucho más personal policial en las calles. O sea, no, a mí no me gusta la medida para nada, pero nosotros creemos que en el tema de delincuencia no hay agenda corta. Lo que tiene que haber una agenda larga, y nosotros hicimos una página web que invito a la gente, ahí voy a pasar el dato, que se meta a la delincuencia no es un juego.cl, es una página web que nosotros armamos con 14 problemas y propuestas de solución, en la cual partimos por el tema de los niños, ¿no? El tema de cómo descuidamos a los niños, la reforma necesaria del Sename que todavía no se hace, los 90.000 niños que desertan de las escuelas y que por lo tanto después terminan totalmente abandonados, y así una serie de medidas desde cómo el funcionamiento de Carabineros, cómo están sobrepasados de pega. Hoy día los Carabineros en verdad uno revisa y es de una precariedad laboral. ¿Y serías partidario de dar o de modificar la ley en cuanto a que te salga, para decirlo bien en simple, a que te salga más caro pegarle a un carabinero en la calle en una protesta? A cualquier persona. No. Establecer en Carabineros, porque Carabinero no es cualquier persona. Carabinero tiene la facultad legal de ejercer la fuerza, incluso de reprimir en algunos casos, cosa que no todas las personas afortunadamente tenemos. Yo encuentro que a Carabineros hay que defenderlos. ¿En qué sentido? Carabineros hoy día no tiene, y fortalecer su institucionalidad, los Carabineros hoy día no tienen sindicato para alegar, ¿ya? No pueden tener sindicato. Y yo converso con los Carabineros, a pesar de que lo que la gente piense, ¿no? El dirigente estudiantil, como casi que se tiran piedras con los Carabineros, no.
Yo converso con ellos en el Congreso, en el distrito, y están muy agobiados por su trabajo y los presionan muchísimo. Y se sienten sin respeto, no valorizan, a pesar que la Por encuesta supuesto, lo porque valoriza muchas mucho, veces muchas veces los mandatan a hacer cosas que tampoco es un mando jerárquico, es un mando, bueno, por algo en el fondo es totalmente vertical. Entonces, yo creo que hay que hacer algo con la estructura de Carabineros, tanto en su formación, que es muy clasista, tienen una escuela de suboficiales y de oficiales que no los separa por mérito, sino que los separa por clase, que a mí me parece una franca, como no solo discriminación, sino incluso desde el punto de vista utilitarista, es un desaprovechamiento de los mejores recursos que puedan haber a disposición de la Fuerza de la Fuerza de Carabineros. Pero es la dignidad laboral de Carabineros. Nunca nadie piensa en eso y yo creo que tenemos que invertir para que ellos también el trato con las personas sea mejor, el servicio público sea mejor, porque si están estresados, si tienen problemas de salud mental, después también su trato con las personas es peor. Ahora, ya que estamos en todas las propuestas y las ideas que están arriba de la mesa respecto de cómo combatir la delincuencia y que las personas además tengan una mayor percepción de seguridad, esta propuesta también de que los papás paguen por los destrozos de sus hijos. A mí no me gusta que los menores hagan destrozos, eso yo lo tengo que decir de inmediatamente. Los mayores tampoco, supongo. Bueno, obvio. No, yo digo que nadie haga destrozos en la vía pública, eso es algo condenable. No sé si la medida para solucionar ese problema sea tener que cobrarle, no sé, pues, a una familia que no tiene ningún recurso, que está totalmente precarizada, que probablemente el papá o está en la cárcel y la mamá quizás está trabajando las 24 horas por el comportamiento de un joven. La pregunta es, ¿cómo se hace la gente responsable de sus acciones y de las consecuencias de sus Bueno, hoy día acciones? tenemos responsabilidad penal adolescente para algunas materias. O sea, existe desde los 14 años una ley de responsabilidad penal adolescente. Entonces, yo creo que la pregunta es si es que queremos encerrar y decir a esos cabros, ustedes vayan a la escuela del delito, el magíster del delito Por en la romper universidad el con todo el resto. semáforo. No, yo creo que a esos cabros hay que intervenir y rehabilitarlos lo antes posible. Pero no creo que la forma sea cargándole más la mano en términos económicos a una familia que ya está absolutamente precarizada. Creo que eso sería una responsabilidad porque profundizas el círculo. No le das una salida. Bueno, pero es mi punto de vista. Oye, me hace una pregunta antes, cambiando de tema, una pregunta que vi en Twitter y que creo que es bueno que la contestes a propósito de los financiamientos. ¿Cómo se financia? Porque dice, esto es financiado con la plata de Revolución Democrática, el viaje de hoy. ¿Cómo se financia Revolución Democrática? Con aportes voluntarios de todos sus miembros. Yo al menos pongo buena parte de la dieta parlamentaria, y yo diría que buena parte del financiamiento de Revolución Democrática. Un diputado. Sí, pues tenemos un diputado, así que no, yo pongo, mira, más de la mitad de mi sueldo. ¿De la dieta? Más de la mitad de la dieta líquida. ¿Cuánto es la dieta líquida? La dieta líquida es más de 6 millones y medio, creo. Te depositan 6 millones y medio todos Eso los después meses. descontado los impuestos. Lo que te llega a tu cuenta. Claro, son como 6 millones y medio y yo deposito más de la mitad, tanto a Revolución Democrática como, y lo divido, una parte para Revolución Democrática y otra parte va para la cuenta interna del equipo de la Diputación para el trabajo parlamentario. De repente queremos imprimir más pasquines, queremos hacer más trabajo parlamentario, queremos contratar más asesoría y no nos dan los recursos que nos dan en la Cámara, porque le tratamos de sacar el jugo, no tenemos la economía de escala que tienen las bancadas, entonces nos sale más caro que el resto, como el costo medio por parlamentario. Entonces yo pongo de mi plata, de mi bolsillo, para hacer mejor la pega. Tengo una pregunta del tema anterior, antes de cambiar con todos los pendientes. No, volver brevemente al tema de los pasajes, pero quiero saber si te molestó que te defendiera Jorge Pizarro hoy día en el Mercurio. ¿Por qué me va a molestar? No. Bueno, pensaron que era como un abrazo del oso la situación que está viviendo Pizarro hoy. Bueno, pero si es que él considera que no es un uso injustificado, coincidimos sobre el hecho en la misma opinión. Eso no me da ¿No da para llegar a dar un abrazo el martes de Congreso? No creo. Sergio, tú formas parte de la Comisión de Educación y de la Comisión de Transporte. Ahora pasé recién a la Comisión de Transporte. ¿Tienes en tu celular la aplicación de Uber? No la tengo. Tengo Safer Taxi. ¿Por qué no usas Uber? ¿Por una decisión? No, la verdad no. ¿O porque La verdad no. estás cómodo con la que usas? La verdad porque no sé, cuando ocupo taxi ocupo poco. Generalmente en Santiago ando o en metro o en bicicleta. Vivo cerca del distrito, ahí en Recoleta con Santa María, entonces me muevo más en bici. Y cuando ocupo taxi lo tomo ahí mismo. Pero creo que el debate de Uber no es menor. Si bien es para un conjunto bastante acotado de personas que ocupan taxi, recordemos, no toda la gente ocupa taxi, sino la gente que puede pagar lo caro que significa un taxi. Pero creo que es importante el debate que se está dando.
Y No, yo acá, perdona, es para el que ocupa el taxi, para el que Eso, ocupa sí. Uber, No, para todos para los el que- taxistas y para todas las para el que familias de ocupa- los taxistas. Para el que ocupa o está vinculado al mundo del taxi, no es un problema como el Transantiago, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más masivo, es mucho más acotado. No, claro. Eso es lo que iba, no quería minimizarlo. Pero llega a muchos segmentos. Yo creo que un problema grande que tiene es la mala regulación que tenemos los taxis permite que exista Uber. Si es que las patentes o los permisos de taxi no costaran entre 10 o 12 millones de pesos, y que eso después se internaliza en tarifa, ¿no? No existiría espacio para que Uber existiera. Porque los precios son tan altos que Uber es capaz de hacer una eficiencia, entre comillas, de mercado al punto en que le ofrece un servicio más barato, donde gana más el usuario y el chofer. ¿Cómo lo harías? ¿Tú dejarías abierto al mercado? Yo no tengo la solución con Yo respecto a dices, esto. pero tú eres ingeniero, además, que dejes abierto que el mercado regule cuántos taxis pueden No, haber en es difícil que solo el mercado pueda regular el número de taxis porque hay un problema de congestión vial. Ya. No puede ser libre. Hay un problema con la congestión vial que afecta la vida de los otros ciudadanos que no están recurriendo a este sistema. Por lo tanto, a mí me parece que tiene que haber una solución. El tema es cómo aprovechamos lo mejor de Uber, que es la interconexión y la facilidad y la posibilidad de que personas puedan como entrar a suplir y también generar sus ingresos con la necesaria como regulación que tiene que haber de un máximo de vehículos y aprovechar la eficiencia de los tiempos muertos que tienen los taxis que aprovecha Uber. Ahora, Entonces, Uber- hay que encontrar una forma. Yo de verdad no lo conozco. Uber pero- no solo funciona porque el sistema de taxis funciona mal, sino porque además tiene una eficiencia mucho mayor en el sentido que la gente solicita su propio servicio, el servicio te va a buscar al lugar donde tú estás. Sí, pero Safer Taxi es lo mismo. Sabes el precio antes. Y además el tiempo, o sea, en el caso de los taxis que están por la calle, la cantidad de horas que transitan sin pasajeros encima Es muy ineficiente. es muy alta. Y eso también En este se caso, traduce en eso costo. se traduce al mínimo. O sea, eso se traduce también en costo al pasajero. Tanto la licencia como el tiempo muerto, todo eso se traduce al precio final. Entonces, si es que logramos aprovechar la eficiencia que genera la tecnología, que a mí me encanta la tecnología, yo estudié tecnologías de la información, ingeniería, y si es que nosotros aprovechamos esa tecnología al servicio de un sistema que no atente contra el tránsito urbano de las demás personas, a mí me parece que estaríamos logrando una eficiencia como social óptima. Pero en Ahí este está minuto por estás de verse. acuerdo con que es ilegal. O sea, ¿estás de acuerdo con las posiciones del ministro de Te Transporte? subí a un A ver, Uber. Si yo te invito a subir a un Uber que yo tomo, porque yo tengo. Yo uso Uber. Esta persecución ¿Te que de los subirías a un Uber? taxistas con Uber, como que los van filmando, y día lo vi en las noticias, parecía como una persecución policial. Y hay agresiones. A mí me parece que un poco mucho. Creo que tiene que encontrarse un punto de equilibrio en esta materia Alguna que, regulación. que está totalmente descontrolado gente de Cabify, porque la eso gente... es lo que ha pedido. Pero se podrá regulación. regular una cancha pareja para todos, Es para que los ¿sabéis qué? taxistas Yo y para, creo que y para la gente se que puede se mete encontrar al sistema de algo. Uber, porque los que están entrando al sistema de Uber a lo mejor sienten que es un castigo demasiado grande, que tengan que adaptarse a normas Que mira, el problema es con las licencias. El Las pago de licencias te la pasaron licencia, la por menos de revisión 200.000 técnica. pesos y se venden en el mercado En 10 millones. en 10 millones porque son millones. escasas, ¿Por qué porque es son un limitadas, mercado porque agotado? es súper inelástica la Porque alguien quiso generar un mercado que no es real, pues, un mercado Bueno. irreal con menos taxis de lo que la demanda exige. Bueno, por eso, es que es un problema de planificación y de cómo tú no deberías permitir, así como los títulos de agua de repente se venden o muchas otras cosas, que hayan ciertas cosas que ingresen a la oferta y la demanda. Si tú permites que un taxista pueda vender su licencia y que se la entregaste a menos de 200.000 pesos y que él saque 10 millones por el solo hecho de venderla porque hay menos licencia, eso es súper Sí, como pero ¿qué te parece mal que- pensado. ¿Qué te parece? A mí me llama mucho la atención y lo quiero decir bastante de manera negativa, como quedé un poco desilusionado con el ministro de Transporte, que es un tipo que estaba un par de veces con él, un tipo que me parece de la mayor capacidad. la yihad contra un Uber. tipo joven, preparado, inteligente, que la mejor propuesta que tenga es querer prohibir en vez de buscar una forma de integrar, sentarlo a la mesa y buscar alternativas distintas, creativas Sí, e es que innovadoras. me parece que se Yo- demoraron mucho. Sí, lo tengo pirata. pero si hoy en la tarde estaba tuiteando como quinceañero, hoy anduve en mi Safer Taxi, así es que... El Uber legal. En el Uber legal. Uno esperaría, yo al menos en lo personal esperaba una cosa distinta de este Sí, ministro. a mí me parece que, a ver, tiene que... el gobierno se demoró mucho en anticiparse. O sea, porque acá tú podrías haber visto, en el mundo está pasando este problema desde hace 2 años. Hubo tiempo de sobra para Hubo tiempo de sobra para decir, esto va a llegar en algún momento. Oye, pero ojo ¿Cómo que- nosotros nos preparamos para una Ojo solución? que Uber tiene una estrategia alucinante de instalarse en las ciudades. Llega sin hacer ruido. Estaba conversando con gente en Buenos Aires, donde están recién empezando a estás reclutar hace gente. 2 años. No, pero lo que voy es que la empresa también tiene una estrategia muy bien diseñada.
llegan, se instalan calladitos, no le cuentan a nadie, y una vez que ya están funcionando, el tema explota en general en la prensa. ¿Por qué los taxis son Y mejores? perdona, y el gerente de Uber, que hoy día lo leí en un artículo y dije, Micham, que es un cabro que tiene mamá chilena, pero que trabajó en la Casa Blanca, ha sido asesor de republicano y demócrata en el Congreso, muchos contactos en Latinoamérica. Ese es el gerente de Uber para América Latina. O sea, también ellos están entrando desde un punto de vista empresarial, así como con... Y son súper Están haciendo agresivos. bien la pega. Están haciendo muy bien Sí, su sí, y no trabajo. son tampoco buenos y malos, también son súper agresivos con sus Uber, con sus propios choferes. Yo ando mucho en Uber y hablo ¿Sí? con los choferes. ¿Y qué te cuentan? Los suspenden de repente cuando les bajan las calificaciones de 4.7 a 4.665. Se sube a su auto, el día siguiente el chofer de Uber enciende el teléfono y tiene la aplicación mala y dice, ¿qué habrá pasado? Es porque lo cortaron y lo bajaron por 2 días sin avisarle. Las tarifas son bajísimas, le sacan un 25%. O sea, aquí no estamos Igual que buenos- Radio Taxi. Aquí no estamos entre También buenos y quitan malos, 25. te quiero decir. Por eso, yo creo que no es, tampoco es como Por eso la creo que panacea sí, y la... Si Ahora, que es tuviéramos estupendo solo... servicio, es estupendo Si es que servicio. tuviéramos solo Uber, por ejemplo, es evidente que habrían tantos oferentes, o sea, tantas personas con su auto que les gustaría conseguir ingresos, que los precios en el largo plazo bajarían y los sueldos bajarían muchísimo de lo que están ganando ahora. Hoy día hay un margen, pero después sería mucho peor. Entonces el servicio también, la calidad bajaría. Entonces no es la panacea. Y yo por eso creo que se pudo haber anticipado este problema y encontrado una solución mucho más ¿La óptima que nuestra resistencia de los regulación de taxis. taxistas llegará a ser un disuasivo para que el sistema de Uber siga funcionando? No creo. Yo creo No, que porque eso no es como... tiempos, además. Sí, exactamente. Oye, No, para eso la historia eso. los invito a ir a Perú. Sí, vamos a Perú porque hay resultados. Hay novedades, resultados ya de las Veamos. elecciones de hoy, de toda esta jornada. Mira, con el 20%, esto, déjeme, OMPE, esto es de la Organización Nacional de las Elecciones Peruanas, es nuestro CERVEL, por así decirlo, habla que con un 20% de los votos contabilizados, Keiko Fujimori está con el 38%. ¿Dónde está? Nos quedó, es que nos está quedando un poquito fuera del margen de nuestra pantalla. Control menos que apriete el... Control menos. Aprieta control menos y se achica. 25, Ahí, ahí, 25 ahí está PPK. bajando. Pedro No, Pablo ese fue control Kuczynski. más. Control menos, control menos. Control menos. El Eso, ingeniero. control menos, Corre un control poquito la imagen. A ver, Bueno, Fujimori... la pregunta finalmente era quién era segundo y es PPK con 25. Con un resultado muy 38 bueno, un camino- Fujimori, 5. 25 A 25 Kuczynski y 16 Mendoza. Ah, claro. O sea, Se despegó. No era como el 2020 que se... No, No, O sea, hablaba de se- 19, 6, se despegó Mendoza de Kuczynski es el gran PPK. ganador de esta elección, sin ninguna duda. una pregunta. Alguien decía que... Ok, no, la pregunta es cómo aglutina, si viene como el sentimiento anti-fujimorismo y son capaces de ponerse de acuerdo para frenar a Otra Keiko. cosa bien rara. Pasan dos candidatos de derecha. Sí. Eso es bien inédito, porque en Latinoamérica suele pasar izquierda-derecha, Uno y izquierda-derecha. Aquí pasaron los dos candidatos de derecha en la segunda vuelta. O sea, esa es la noticia. Perú tendrá presidente de derecha en el próximo periodo. ¿Qué nos cambia Este escenario es más difícil para Keiko que el anterior, que el Es más difícil. sin duda. Sí, pues, Ese con- que lo- Porque la posibilidad de que Mendoza pasara era Mendoza, más contraste. Mendoza era más fácil. Ahora puede efectivamente perder la elección, Keiko. A ver, ¿cómo tú has tenido...? Sí, o sea, Bueno, Keiko, el escenario ideal para ella era competir con la candidata de izquierda, con la candidata del Frente Popular, que era Mendoza, Verónica Mendoza, pero con esta diferencia de votos en primera vuelta, el candidato Kuczynski está efectivamente a 10, 12 puntos de diferencia con Keiko. Tiene una posibilidad grande de poder aglutinar a toda la votación antifujimorista, que es muy, muy fuerte. Alan García sacó 6,4, Alfredo Estuvo dentro de Barnechea un 8%, bueno, y Verónica Mendoza, que ya de izquierda, 16%. ¿A quién apoyaría Revolución Democrática? no se lo apoyamos a Mendoza, pero ya pasó, tuvo tercera. Y con una diferencia grande. Estaban más bien parejos en las Sí, encuestas. y la ella diferencia- tenía una propuesta interesante, sobre todo en materias como de migración, con el movimiento estudiantil de allá, estuvo bien involucrada. Sí, claro, Pero que logró subir además remontó, por el... estuvo en 2% por el- hace un par de meses. Claro, pero es que se fueron cayendo todos los candidatos pues y la elección en Perú fue increíble. Se fueron cayendo. El que iba número 2 lo sacaron también por este tema de la nueva ley electoral, Sí. de que no podía haber prebendas con los votantes. Estuvieron todos bajo la lupa, todos. Se salvó Kuczynski, se salvó Sería una Keiko. buena emprendimiento de lo que uno espera, ¿no? ¿Qué? ¿Dos candidatos de derecha? ¿Te refieres al lago? ¿Lago para ti un candidato de derecha? No, Lagos Piñera, dos implementó candidatos de muchas derecha. políticas de derecha, sí. Pero si pasara... Dos candidatos de derecha. Elecciones fueran este domingo. Si la diciembre del pedo. Dejémosla ahí. No Ya, te vamos a vayas. hacer- no se vaya todavía, queda un segundito más, vamos a hacer una Me va a pausa. matar mi polola. No tiene problema. Ya Se está verá aquí cómo usted. Volvemos inmediatamente, espérenos.
favor, y donde ya estamos peleando con el diputado Giorgio Jackson porque quería... La consola le dice, eres muy joven, básicamente. Le dije, sí, me salió la vieja de que llevo adentro, que está aquí. No, estábamos hablando... El 10 de abril. Que el 10 de abril, un día como hoy, hace 2 años, presentaron con otros parlamentarios el tema de rebajar la dieta, ¿verdad? Exacto, hace 2 años exactos, No hoy día ha pasado estamos nada. de cumpleaños y sigue durmiendo en el Parlamento. O sea, lo que hablábamos hace un rato, hay una promesa de que el cambio del sistema binominal y por lo tanto el aumento de parlamentarios no traiga un mayor gasto para el Congreso. Yo adhiero a eso y no creo que tenga que hacerse recorte ni a los funcionarios ni a la capacidad que tengamos cada parlamentario de hacer trabajo con asignaciones o la capacidad de desarrollar asesorías, etcétera. Sino que creo que hay una buena parte que tiene que venir también de lo excesivo, porque recordemos que estamos en el primer lugar de la OECD, de los países, el país que más le paga a los parlamentarios en esta organización, incluso más que todos los otros países desarrollados. Y si no hay rebaja, ¿cómo se va a financiar el aumento de Es muy difícil, habría que casi que empeorar la labor parlamentaria. El ministro Peñailillo se comprometió a que no iba a haber un peso más de gasto para... Bueno, nosotros creemos que aquí hay un espacio para que un porcentaje de esto sea la solución a la... Estábamos discutiendo cuál era el monto porque Giorgio decía que estaba bien si ganaban líquido 3,5, entonces decía, claro, porque tú no tienes hijos. Y él me decía, es que yo llevo a mi hijo a la educación pública. y ahí Yo quiero empezamos. llegar a mi hijo a la educación pública, si para eso estoy... Lo quiero ver cuando tenga sus 7 hijos. No, creo que tenga la... No estaría en Revolución Democrática. Uno nunca sabe. Bueno, Oye, sabe, yo soy hijo de... Somos 5 hermanos, 4 hermanas y yo. Ah. Pero yo no Vaya a terminar en espero Chile, no. Giorgio Bien Jackson, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Me van a regalar un libro? Sí, Sí. por supuesto. Buena. Pero vamos a presentar los libros Editorial Universitaria. sí, que nos manda unos libros maravillosos siempre. Cuentos así que muchas populares y gracias. folclóricos chilenos de Ramón Herminio Laval Alvear. Mira qué linda. Muchas foto, gracias. además. Una foto muy linda. Giannini, el filósofo, Giannini Humberto. público. Ah, mira, ese le interesó. Entrevistas, columnas y artículos. Excelente. Hay uno maravilloso de Darwin. Darwin en Chile, viaje de un naturalista alrededor del mundo de 1832 a 1835. Este se va para Twitter. Mira qué Es un lindo. precioso libro para la gente que participó hoy día con MHCC. Gian Piero Cherubini. La Escuela de Carpinteros Alemanes de Puerto Montt. Ese maravilloso se lo ofrecía Formación e influencia más allá de las fronteras. a Max. Sí, yo- Salvo que Max. quiera el de Sergio Mico. Tengo alma de carpintero, así que... ¿Sí? ¿Te pega ahí? Ya. La política sin los intelectuales, Sergio Mico. Ya. Bueno, les queremos dar las gracias primero a nuestro invitado, Giorgio Jackson. Muchas gracias a ustedes por la estar aquí. invitación, de verdad. Además respira, tiene otro color en su cara porque la U ganó. La U ganó Estamos y- saliendo ahí, escapando. Bueno. Oye, Ya, y los descenso. otros, Vamos que se puede. los otros dos cayeron hoy día, ¿eh? Sí, cayó el Católica Y el Colo. 3-0. Wanderers que Contra el Verdugo Católica, ¿eh? San Marcos de Arica. No es verga. Y a nuestros panelistas invitados, Gracias. Sebastián El Gracias, Negro Max. Minay, gracias por estar aquí, Sebastián. Gracias, Max. Max Color, Gracias a tenerte ustedes acá. por la invitación. Profesor de la Universidad de Alfredoña, muchas gracias por estar. Gracias a A ustedes. don Matías del Río, Doña Consuelo Saavedra, hasta a ustedes mañana. en la casa. Que les vaya muy bien. Que descansen. Y el próximo domingo nos reencontramos aquí porque es mejor hablar de ciertas cosas. Chao.